Divulgación Psicológica, un espacio para compartir el conocimiento psicológico basado en la evidencia, presenta. Amigos de Divulgación Psicológica, sean bienvenidos a otra edición más de nuestra esperada y gustada sección de nuestras entrevistas. En esta ocasión tenemos el acompañamiento y la presencia de una de las figuras del análisis conductual allá en España y en Europa, a nivel internacional también, que ya hablaremos de él, más referente en esto del análisis conductual. Él es el compañero Eduardo Polín y me gustaría que antes de pasar a la entrevista, ¿no?, a las preguntas que nos interesan, que nos comparta, me gustaría un poquito, antes que nada, presentarlo. Eduardo Polín, pues es doctor en psicología por la UNED, tiene también un máster en investigación, obviamente licenciado en psicología. Él también se ha dedicado a ya bastantes cosas, también es adiestrador canino desde hace varios años, también es investigador en laboratorio con palomas. Esto lo hace junto al doctor Vicente Pérez, quien es coautor del libro Procesos Psicológicos Básicos, un análisis funcional, editorial UNED me parece también, profesor adjunto e investigador en la Universidad Europea de Madrid, coordinador de evaluación de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud en la misma universidad, profesor y tutor en la UNED, socio titular de la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento, o SABEC, y ponente, adiestrador y asesor en distintos centros de referencia y prestigio a nivel nacional en España e internacional. Pues él es ni más ni menos que Eduardo Polín. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Ray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, déjame que te agradezca mucho, muy sinceramente, el haberme invitado, porque de verdad que para mí es un auténtico privilegio que alguien se interese por lo que uno hace, ¿no? Y de verdad que es un honor, un verdadero placer estar aquí contigo hoy. No, pues de verdad que el agradecimiento deberíamos darlo nosotros por el hecho de que estés con la disposición a poder hacerte esta entrevista y que nos compartas un poco acerca, pues, de lo que haces, de tu experiencia y de todo el conocimiento que nos podrías compartir el día de hoy, ¿no? Y vaya, Eduardo, pues que es un currículum, una semblanza bastante amplia en el aspecto de muchas actividades, mucha experiencia. Y pues esto es algo que ya nos estarás hablando precisamente de ello a lo largo de la entrevista. Pero siempre fíjate que nos gusta comenzar conociendo también, aparte, ¿no?, de todo este currículum, de toda esta semblanza, un poquito acerca de la persona que tenemos delante de nosotros. Y nos gustaría que nos platicaras un poco acerca de Eduardo cuando no es psicólogo, no sé, el Eduardo que podemos encontrar sin el ropaje de psicólogo, ¿no? Que yo sé que es difícil separar una con otra, pero no sé si podrías platicarnos algo sobre esto. Sí, cómo no. Bueno, realmente es cierto lo que dices, ¿no? Uno en esto de la psicología es difícil no serlo las 24 horas del día, ¿no? Yo normalmente digo que soy psicólogo siempre, todo el rato, pero que hay ratos en los que no estoy de servicio. Creo que eso ejemplifica bien lo que uno hace. Más allá de la psicología sí que es cierto que tengo varios intereses, ¿no? Me gusta mucho, todo lo relativo al ocio siempre me vas a encontrar de lado, ¿no? Pasar tiempo con los amigos, salir, comer, beber, viajar, leer. Es cierto que en los últimos años el 95% de mis lecturas pues son acaparadas por la psicología, por la filosofía también en buena medida. Me gusta mucho el fútbol, es algo que he practicado durante toda mi vida hasta hace un par de años, cuando me rompí la rodilla ya por segunda vez. Bueno, la segunda rodilla ya no me queda más y por tanto decidí dejar el fútbol, por lo menos a nivel al que lo hacía, y bueno, fue una de mis grandes pasiones que lamentablemente he tenido que dejar. Y bueno, por comentar así alguna cosa más, ¿no?, como curiosidad, yo antes de empezar a estudiar psicología estuve un par de años estudiando ingeniería informática, ingeniería superior. Son dos cosas como que uno las ve quizás algo separadas, ¿no?, lógicamente. Y paradójicamente no fue hasta que empecé a estudiar psicología, y concretamente hasta que empecé a adentrarme en el mundo de la investigación, hasta que no aprendí a programar. Es una cosa que
siempre digo como curiosidad. Empecé a estudiar ingeniería porque por aquel entonces yo estuve formándome en los últimos años del instituto, en el bachillerato, en el área científico-técnica, ¿no? Científico-tecnológica, que lo llamaban en ese momento por aquí. Y por aquel entonces, pues la formación iba siempre en ese sentido muy encaminada a carreras de lo que son consideradas ciencias duras, ¿no? Tienes que hacer física, tienes que hacer química, tienes que irte por ramas de ingeniería. Bueno, en una época en la que estaba en claro auge la informática, ¿no? En cuanto a salidas laborales, en cuanto a desarrollo, etcétera, pues decidí intentarlo para los 2 años darme cuenta de lo que ya sabía, ¿no? Que es que en realidad quería estudiar lo que siempre me había gustado y hasta hoy. Genial, genial, vaya que sí son entonces también varias cosas que haces fuera, ¿no? De lo que podría ser el servicio, como comentabas, ¿no? De psicólogo, que realmente como bien decíamos, ¿no? Es difícil separar una de la otra, pero vaya que también tienes varias actividades también aparte de todo lo que te dedicas. Y bueno, pues ya para ir más o menos encaminándonos, ¿no? A lo que es la entrevista, sobre las cosas que haces, ya como psicólogo, ¿no? Dentro de precisamente la semblanza que mencionábamos hace un momento, hay un gran recorrido que tienes también como investigador, como profesor en laboratorio experimental, ¿no? Y tienes también mucho experiencia como adiestrador canino. Y nos gustaría que nos hablaras un poquito acerca precisamente de este quehacer, ¿no? Que se hace en los laboratorios experimentalmente y con el adiestramiento canino, con lo que son las palomas, las ratas, los perros. Nos gustaría que nos comentaras un poquito acerca de qué es esta actividad, este labor, este quehacer psicológico, ¿no? Sí, pues bueno, considerando los años que llevo, ¿no? En cuanto al tiempo en el que he estado haciendo cosas relacionadas con investigación, incluso con aplicación, pues sí, podría considerarse con respecto a una línea base en la que no hubiese hecho nada, pues que tengo experiencia, pero a mí siempre me gusta decir que esa experiencia, pues que en realidad parece más de lo que es, ¿no? Uno cuando investiga se da cuenta de que nunca se tiene suficiente experiencia y no pasa un solo día sin que se aprenda. Y realmente lo bonito para mí de la investigación, al menos en mi experiencia personal, ha sido como desde un primer momento mis intereses han ido evolucionando a medida que he ido investigando. Los propios resultados de las investigaciones son lo que me han ido haciendo interesarme por cosas diferentes, variar mi comportamiento en ese sentido y de este modo tratar de favorecer la selección de aquellos que me han sido más efectivos. En un primer momento comencé estudiando principios conductuales, que bueno, es lo que sigo haciendo, ¿no? Porque es mi gran pasión, pero comencé en el laboratorio con palomas, como bien señalabas, con el doctor Vicente Pérez. Todo comenzó a raíz de unas prácticas en psicología, él era mi profesor por aquel entonces, y en una de esas prácticas pues me comentó si estaría interesado en colaborar con él, en hacer algunas cosas en el laboratorio, y bueno, pues fue a partir de ese momento donde empezó a decidirse toda la que ha sido mi carrera académica, ¿no? Yo ciertamente no me imaginaba haciendo lo que hice cuando entré a estudiar psicología. Mis intereses estaban más encaminados hacia la clínica, como entiendo que son los de la mayoría de los que empiezan a estudiar en esta disciplina. De hecho, es una cosa que a mí siempre me gusta mucho comentar, ¿no? Me parece que es muy, muy importante, quizás hoy más que nunca, el dejar muy claro que la psicología es muchísimo más que la clínica. Sí que esto suponga un menosprecio, ¿no? A la práctica clínica, a la cual respeto muchísimo y además tengo grandes compañeros y amigos que son francamente buenos en ello. Pero la psicología es muchísimo más. Y poco a poco, fruto del moldeamiento al que mi conducta fue sometido, pues me fui dando cuenta de que lo que más me interesaba era el saber las cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es la conducta? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿En qué condiciones? Y en un principio, pues tampoco me parecería lo más normal antes de empezar a hacerlo, tratar de estudiar eso utilizando palomas en un laboratorio. Fue cuando entré, cuando empecé a comprenderlo todo, fue cuando todo empezó a cuadrarme. Y bueno, empezamos planteando algún estudio piloto que a la postre daría lugar a lo que fue mi tesis doctoral. Estoy hablando de un momento en el que yo me encontraba en segundo año de la licenciatura, que aquí en España pues, eran 5 años. He estado metido en varios proyectos de investigación, con palomas hemos estudiado mucho acerca de lo que fue el tema de mi tesis doctoral, que era sobre la variedad estimular, cómo puede afectar a la velocidad de adquisición de determinados
determinados procedimientos de discriminación el hecho de que los estímulos implicados varíen y no sean siempre los mismos, ya sea en función de la variedad en los antecedentes o en los consecuentes, etcétera. Por otra parte, hemos estado también bastante implicados en determinadas líneas que conllevan el estudio de la conducta de elección, planteando distintos procedimientos que implicaban pues, la manipulación de diversos parámetros ya conocidos, ¿no? Como los temas relativos a intervalos ensayos, en fin. Esto daría para muchísimo, ¿no? Para muchas entrevistas. También he estado metido en algún proyecto con ratas, en el que hemos estudiado fundamentalmente cuestiones relacionadas con el aprendizaje espacial, que tiene lugar utilizando para ello laberintos, ¿no? El típico laberinto para el estudio de la conducta en ratas, concretamente para estudiar el efecto del consumo, los distintos tipos de consumo de alcohol en este tipo de aprendizaje. He estudiado muchísimo también con animales humanos, incluso con animales humanos niños, ¿no? Con las consideraciones que ello conlleva para la práctica investigadora, para la adaptación de procedimientos. Y al final la conclusión que uno saca es que lo importante, evidentemente, además de conocer la especie, en esto haré mucho hincapié a lo largo de la entrevista, espero, es conocer los principios fundamentales que están detrás del hecho de que cualquier organismo vivo se comporte. Todo ello me llevó a, mientras estaba en segundo de carrera, cuando estaba empezando a investigar de una manera paralela y totalmente independiente en un principio, a formarme en el ámbito del adiestramiento y de la educación canina. Lo hice por puro hobby, porque siempre me habían gustado muchísimo los animales y en particular los perros, ¿no? Comencé a formarme y fue entonces cuando observé dos cosas. Una, que había una inevitable conexión entre lo que veía trabajando con estos animales y lo que aprendía en la universidad sobre aprendizaje, condicionamiento, sobre todo. Y por otra parte observé también quizás al menos en mi experiencia, una falta de formación, digamos, una laguna formativa en este contexto del adiestramiento y la educación canina a nivel teórico, ¿no? Sobre esos principios. Me encontré con gente que trabajaba extraordinariamente bien con perros, pero que sin embargo luego a un nivel teórico no alcanzaban a dominar en profundidad, en la mayoría de las ocasiones, todo el tema del aprendizaje, etc. Entonces vi y me extrañó muchísimo, vi una separación abismal entre un mundo y el otro, y cómo es posible que investigación que tiene más de un siglo de tradición y de cosas que ya se saben y que están ahí, ¿no? Y que no estén conectadas con una práctica, digamos, de aplicación diaria, en este caso con animales. Y bueno, ese es uno de los motivos que a mí me llevaron a adentrarme todavía más en ambos mundos, tanto en el aprendizaje como en el entrenamiento de animales no humanos y sobre todo perros, y que a día de hoy hacen que, bueno, me dedique profesionalmente también sobre todo a la docencia, ¿no? Tratando de cubrir en la medida en que puedo, evidentemente, esa laguna, formando a profesionales en el ámbito del aprendizaje. Vale. Aquí me resulta mucho y me llama mucho la atención lo que comentabas hace un momento, ¿no? De que mientras que estudiabas, a la parte inmiscuiste, te interesó bastante la cuestión de la educación y el adiestramiento canino, ¿no? Y que te encontrabas precisamente con personas que lo hacían de una manera muy eficaz, pero de una manera como más lírica, ¿no? Probablemente. Y esto me llama bastante la atención porque recientemente vi un post tuyo en Facebook que tenía que ver, ¿no? con una actividad que habías impartido, me parece, de adiestramiento canino, que decía más o menos algo así, parafraseándote, que no hay mejor herramienta, algo así era, que una buena teoría, ¿no? Y esto es que precisamente eficienta mucho la práctica del adiestramiento tanto en animales caninos, en perros, como en cualquier otra especie. ¿No es así? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, aunque lo que yo comenté en su momento exactamente fue que no hay mejor práctica que una buena teoría, porque a mí evidentemente, como persona que además de a cuestiones prácticas dedica mucho tiempo a cuestiones teóricas, me molesta mucho, aunque también entiendo los motivos por los que la gente lo hace, que se critique, ¿no? el hecho de que bueno, se dedique tiempo a cuestiones teóricas, como diciendo la teoría es una cosa, la práctica es otra, quien pierde mucho tiempo en cuestiones teóricas en realidad no hace nada luego a nivel práctico. Y bueno, eso no tiene por qué ser cierto. Y es más, es una de las frases con las que yo suelo comenzar mis formaciones en ese sentido, es una muy clara, y es: se puede ser el mejor adiestrador del mundo sin tener un gran conocimiento sobre la psicología del aprendizaje, por supuesto, y de hecho hay muchísimas pruebas de ello. Ahora bien, para mí es un dado que sea tan malo
si conoces los principios que tienes que conocer a un nivel de dominio suficiente, ¿no? Y eso fue exactamente lo que yo dije, que al final una buena teoría no es más que una práctica más, ¿no? Pues es cierto que cuando uno está ahondando en cuestiones teóricas, no está trabajando en ese momento con un perro o con el animal que sea, pero también está practicando. Es decir, leer también es una forma de practicar, pensar es una forma de practicar, comunicar ideas con otros profesionales es una forma de practicar y de hecho son muy eficaces, ¿no? Para según qué cosas. Eso es, Eduardo. Y precisamente hablando sobre esta práctica, cuéntanos un poquito acerca de qué es lo que se necesita, ¿no? O en qué consiste precisamente el hecho de experimentar con perros, con ratas, con palomas, aparte de un buen conocimiento teórico, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podría necesitarse o en qué consiste como tal esta práctica? ¿O cuáles podrían ser inclusive la finalidad de estas investigaciones y experimentaciones que has realizado y que realizas en su momento? ¿Cómo qué finalidad podría tener, digo, para aquellos que recientemente podrían tener contacto con este tipo de práctica o incluso alguien que nunca había escuchado de ello, ¿no? Sí, pues mira, yo diría que a nivel de investigación, bueno, ya sea a nivel de investigación o sea a nivel de aplicación, yo creo que hay los que trabajamos en análisis de conducta a veces, si no se nos deja matizar nuestras palabras, lanzamos algún mensaje peligroso. Y uno de ellos es precisamente el hacer tanto hincapié, y yo soy el primero que lo hace, en el hecho de que la conducta es algo presente en todos los animales, ¿no? Digamos que hay una continuidad evolutiva en las especies y que la conducta no escapa a esta continuidad. Es decir, todos se comportan y hay una serie de principios que son generales, son universales para todos. Esto es cierto, pero mandar este mensaje de una manera aislada, sin acompañarlo de lo que debería venir a continuación, puede dar pie a pensar que cualquiera, conociendo principios conductuales, puede lanzarse a trabajar con cualquier animal. Bueno, podría hacerlo, pero yo creo que casi tanto como lo anterior es igual de importante el hecho de conocer la especie con la que vas a trabajar, ¿no? Claro. Sabemos que una parte importante de la conducta de cualquier organismo tiene un carácter innato, ¿no? En tanto que son respuestas seleccionadas a lo largo de la filogenia de su propia especie. Y no todas las especies se comportan de la misma manera, aunque los principios que estén detrás del comportamiento sean prácticamente los mismos, y por tanto hay que conocer a cada una de ellas, ¿no? Hay que conocer sus mitos ecológicos, hay que nutrirse de la etología también, es una rama científica muy importante a este respecto. Y cuando uno tenga suficiente conocimiento sobre una especie, ya no solamente a nivel de conducta, incluso me atrevería a decir también en la medida de lo posible a nivel fisiológico para digamos, complementarlo a nivel de bienestar. Una parte muy importante, ya sea de la investigación o del entrenamiento en cuestiones de aplicación con animales, es su propio bienestar, es para qué investigamos, para qué entrenamos, y bajo mi punto de vista hay un principio ético que es que las especies deben verse beneficiadas por esta práctica en la medida de lo posible. Ello no sería posible si no tenemos un adecuado conocimiento de esa especie, de dónde viene, cómo se comporta en un contexto, vamos a decirlo así, entre comillas, natural, ¿no? En un contexto no controlado, de fuera del laboratorio, qué cosas son importantes para ellos, qué necesitan no solamente para sobrevivir, sino para cumplir sus necesidades a nivel incluso psicológico. Y una vez que tengamos todo esto muy claro y hayamos investigado acerca de lo que hay que investigar para poder trabajar con un animal, entonces adelante. ¿Y para qué lo hacemos? Pues depende del contexto en el que se esté aplicando el entrenamiento. Si estamos hablando de investigación, pues evidentemente, bajo mi punto de vista y desde una óptica del análisis de conducta, cuando investigamos, ya sea con una especie o sea con otra, lo que nos interesa es saber más acerca del comportamiento. Y como cualquier ciencia básica, su único objetivo, y para mí es muy legítimo, es sencillamente saber por qué son las cosas, por qué pasa la conducta, qué tiene que ocurrir para que sea de una manera o de otra, bajo qué condiciones te produce. Y eso es lo importante. Yo siempre digo que al final el comportamiento, el hecho de que utilicemos para su estudio otras especies de animales, aunque nuestro interés pueda o no ser en mayor medida el comportamiento del ser humano, hay que entenderlo de la misma manera que entendemos en física cuestiones muy elementales. No creo que a nadie se le pase por la cabeza pensar que los electrones son diferentes porque formen parte de un átomo o formen parte de otro. Pues yo digo exactamente lo mismo.
La conducta, ya sea por parte de un animal o sea de otro, perteneciente a otra especie, sigue siendo conducta y, por tanto, debería estar sujeta a los mismos principios, ¿no? A las mismas leyes que la rigen, que gobiernan su manera de ser. Por tanto, digamos que en un contexto de investigación utilizamos otras especies sencillamente por el hecho de que nos resulta más sencillo el registro de esas respuestas, más sencillo el poder aislar las variables que consideramos que pueden distorsionar, todas esas variables extrañas, etcétera, etcétera. Lo importante al final no es tanto el tipo de respuesta que está teniendo lugar, sino por qué esa respuesta tiene lugar de una manera y no de otra. Lo que hablamos siempre de la función, ¿no? La función del comportamiento, que es lo que un analista de conducta principalmente intenta extraer a través de sus estudios. Por eso, ahora ya que he matizado antes, sí puedo decir, da igual trabajar con una especie o con otra, teniendo en cuenta lo que he dicho previamente de la necesidad de conocerla. Y a la hora de trabajar con perros, pues quizás más todavía, ¿no? Porque el trabajo con perros no suele tener un fin investigador, sino que tiene un fin pues meramente de aplicación, ¿no? De entrenamiento, ya sea a nivel lúdico para poder realizar actividades con nuestros perros, o ya sea a nivel de modificación de conducta para solucionar posibles problemas que se hayan producido. En cualquier caso, es muy necesario conocer la especie, ¿no? Al perro, conocer el vínculo que tiene con el ser humano, en qué consiste, cómo evoluciona, y evidentemente ayudarnos de los principios conductuales para poder implementar planes de intervención cuando sea necesario en cualquier caso. Vale. Y esto es que precisamente me lleva a la siguiente pregunta, que muy probablemente esto siempre ha sido una especie de debate, ¿no? O una especie incluso diría, de controversia, ¿no? Porque incluso llega a tocar para muchos algunas fibras sensibles. Pero cuando nos referimos precisamente, tú que tienes amplia experiencia, ¿no? En el trabajo con otras especies animales no humanas también, como los perros, las ratas, las palomas, y con todo esto que nos dices, sabemos que existen conductas que son innatas, conductas que son propias de la especie, que no son necesarias aprenderla. Los humanos también tenemos de este tipo de conductas. Pero dinos, en cuestión del adiestramiento, por ejemplo, y de la enseñanza de algunas conductas en particular, que como bien decías, tienen una finalidad, ¿no? Incluso hasta para la misma especie, podríamos decir entonces que esto a qué se debe, a mayormente un aprendizaje, o bien, como también hay algunas posturas, ¿no? Inteligencia animal. Bien, claro, bueno, yo amplia experiencia sobre todo tengo en tocar fibras sensibles, ¿no? Porque me considero un psicólogo conductista y por lo tanto claro, no hago otra cosa que hacer eso una y otra vez. Y además conductista radical, ¿no? De la rama skinneriana, en fin. Claro, yo creo que esa pregunta es trampa, ¿no? Es una falsa dicotomía porque algo que a mí me gusta mucho señalar es que cuando investigamos hay que tener muy claro lo que estamos haciendo y es tratar de aislar los fenómenos que se someten a estudio precisamente para ver su funcionamiento de la manera más limpia posible, ¿no? En ausencia de la interacción que produciría la presencia de otros fenómenos que son los que precisamente se tratan de controlar en laboratorios. Cuando yo doy clases, por ejemplo, de psicología del aprendizaje, siempre comienzo diciendo que todos los fenómenos que yo voy a exponer, todos ellos, ¿no? Son muchísimos, ya sean relativos al condicionamiento clásico, al operante, a su interacción, etcétera, los presento de una manera aislada y lo hago además a posta, ¿no? Para que se puedan comprender y no necesariamente que se intente buscar ejemplos rápidos de aplicación, ¿no? De lo que yo estoy explicando. Hay que entender que las cosas se investigan por separado y de hecho esto es una máxima en ciencia, ¿no? La realidad al final se compartimenta en distintas disciplinas, pero eso no quiere decir que después en contextos no controlados de fuera del laboratorio pues todas estas cosas estén interactuando, ¿no? En la realidad, en la vida de una persona o en la vida de un animal no humano, la química, la física, la psicología no son cosas que estén separadas y que podamos decir, mira, aquí está una, aquí está la otra. Está todo junto. De la misma manera que cuando entrenamos con un perro, difícilmente se puede ver un único fenómeno conductual tener lugar ahí. Lo raro es que esto ocurra. Lo habitual es que ocurra en interacción con muchos otros. Claro, la investigación precisamente se realiza porque ¿cómo vamos a entender esta complejidad del día a día, esta complejidad de contextos de entrenamiento, si no analizamos los elementos que la componen de una manera más simple, ¿no? y por separado?
Y con respecto a la pregunta que me haces, sería exactamente lo mismo, haciendo una analogía. Realmente cuando estudiamos conductas innatas y conductas aprendidas, pues bueno, hay una serie de criterios más o menos arbitrarios que se pueden aplicar para discernir entre unos y otros tipos de comportamiento. Pero lo cierto es que cuando uno ve a un perro comportarse, resulta francamente difícil separar una cosa de la otra. No creo que haya aprendizaje sin que haya disposiciones innatas, y los perros se ve de una forma muy clara. De la misma manera que tampoco creo que las disposiciones innatas tengan demasiado sentido si no es para facilitar según qué proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que son dos caras de una misma moneda, y es más bien incluso un proceso profundamente interactivo. Ahora bien, habría que ver a qué llamamos inteligencia, porque ese es el problema de utilizar constructos. Yo desde luego abogo por no utilizarlo, a no ser que sea de una manera muy clara, porque son términos potencialmente ambiguos y que no ayudan a esclarecer en la línea en la que yo he hablado, ¿no? Que precisamente vamos a analizar esta complejidad en elementos simples. Si para ello utilizamos elementos que son más complejos, porque aquel fenómeno que pretenden describir, pues lo tenemos francamente complicado. Vale. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues no se puede responder porque hay, bueno, es una pregunta trampa que has intentado pillar, pero no. Se puede identificar aprendizaje y se puede identificar cierta tendencia innata de una forma bastante clara, pero no siempre creo que tenga sentido, ¿no? Vale, sí, es como mencionabas hace un momento, ¿no? Parece ser que se ha querido más o menos este tema meter en una falsa dicotomía, ¿no? De que son dos cosas separadas o incompatibles. Pero bien, yo también estoy muy de acuerdo en esa situación, en que no podemos separarlo, porque precisamente la disposición innata, ¿no? O de las conductas y las respuestas innatas de alguna especie, precisamente sirven para después potencializar y permitir un aprendizaje posterior. Si no, como dices tú, ¿qué sentido tendría, ¿no? Evolutivamente hablando, igual tener este tipo de conductas innatas en alguna especie. ¿No lo crees? Sí, claro. Bueno, las conductas innatas realmente, esto es muy importante y a la vez que complejo. El comportamiento innato en realidad tiene sentido a un nivel general para la especie, ya que quedan seleccionados a través de la filogenia. No es una cuestión de individuo, mientras que el aprendizaje quizás sí que lo es, ¿no? El aprendizaje conlleva la selección de respuestas en la ontogenia a lo largo de la vida de un individuo. Todo sí que creo que son cosas que se pueden distinguir. Lo que pasa es que al final, ¿qué sería una especie sino la suma de todos los individuos que la componen, ¿no? Entonces, precisamente por eso existe, entre otras cosas, la etología, para estudiar esas pautas de comportamiento innato que se producen en entornos naturales, del hábitat natural de los animales, incluido el humano. Pero también debe existir la psicología, y muchas veces otro de los mensajes peligrosos que lanzamos es el hecho de decir que con el aprendizaje podemos valorar todo lo relativo al comportamiento. Esto tiene su parte de verdad, porque en algunos contextos es cierto que teniendo un profundo conocimiento de los procesos de aprendizaje puede desarrollarse un alto nivel de comprensión de aquello que se analiza, incluso un alto nivel de desarrollo tecnológico para modificar ese comportamiento. También es verdad que en términos generales, pues bueno, el aprendizaje no lo es todo, ¿no? El aprendizaje conlleva mucho, una parte muy importante, pero no absolutamente todo. O sea, hay que saber hasta dónde uno puede llegar, y una vez que uno sabe hasta dónde puede llegar, hay que defender su disciplina sin complejos. Y yo lucho mucho porque la psicología, en la medida de mis posibilidades, claro, pueda algún día presumir de lo mucho que se sabe de muchas cosas. Habitualmente se dice que en la psicología nos queda muchísimo por saber, y esto es cierto. Evidentemente nos queda muchísimo por saber y probablemente nunca dejaremos de aprender y saber cosas nuevas. Ojalá, ¿no? Eso significará que vamos en la buena dirección. Pero rara vez oigo a nadie de verdad resaltar el punto fuerte, que sí, nos queda mucho por saber, pero realmente sabemos también mucho, ¿no? Llevamos ya más de un siglo de investigación y de historia de nuestra disciplina, y a lo largo de todos estos años se han producido avances muy importantes y sabemos muchísimas cosas que han dado pie además al desarrollo no solamente de la comprensión de los fenómenos bajo análisis, sino que también de tecnología, ¿no? De modificación de conducta en muchísimos campos. Y yo creo que presumimos poco de esto para lo que podríamos hacer. Tenemos que quitar los psicólogos en general ese complejo y mirar de tú a otras disciplinas, porque de verdad que tenemos motivos para ello, así lo considero. Vale. Y oye, precisamente de lo que comentábamos hace un momento en la aplicabilidad, ¿no? De los principios en una especie u otra, que son
que en esta cuestión no había tanta diferencia. Eh, esta pregunta tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué haría la diferencia o qué haría o cuál sería la semejanza, ¿no? Si es que hay diferencia, me refiero, entre una especie animal no humana y los humanos, por ejemplo, en cuanto a la sensibilidad a las contingencias. Es decir, ¿habría algo que le diera como que un estatus especial al humano en cuanto a la sensibilidad a las contingencias? Se me ha entrecortado justo cuando has dicho estatus, se me ha entrecortado tu voz y no te he escuchado la pregunta entera. Ok, sí, que si hay algo que marque una diferencia, si es que la hay, ¿no? Entre las especies animales no humanas y el humano en cuanto a un estatus, digamos, para la sensibilidad a las contingencias. Es una pregunta complicada y yo creo, no la voy a esquivar, ni muchísimo menos, pero yo creo que más que una diferencia entre especies, tendría quizás más sentido hablar de una diferencia entre individuos en cuanto a lo que atañe a las contingencias, ¿no? Sabemos que hay distintos umbrales de sensibilidad con respecto a según qué contingencias en los individuos. Si hablamos de especies, yo no diría tanto una sensibilidad a las contingencias y quizás sí que señalaría diferencias en función del tipo de contingencias, ¿no? Porque, pues por ejemplo, los perros pueden tener una manera innata y de forma bastante clara una mayor sensibilidad a las contingencias que involucren interacción con el ser humano que otras especies, ¿no? Y ya no solamente a nivel de sensibilidad, sino a nivel del tipo de contingencia, más que del tipo de a qué darían lugar esas contingencias, ¿no? Sabemos que lo que puede resultar muy reforzante para la conducta de un perro, pues quizás en términos generales no lo es tanto para la conducta de una serpiente, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, no sería tanto, tal y como yo lo veo, una diferencia en sensibilidad a contingencias entre especies, sino que más bien podría haber diferencias en función de los estímulos involucrados en dichas contingencias, ¿no? Y ahí es donde entra lo innato y por eso es tan importante conocerlo, porque este es otro malentendido que ha habido muchas veces con el análisis de conducta y con el conductismo a nivel general, que muchas veces se ha acusado de que, bueno, desde el punto de vista conductista se considera que cualquier estímulo vale, ¿no? Que da igual el estímulo, que da igual la respuesta, que lo importante es la contingencia que hay ahí. Bueno, sabemos que las contingencias son muy determinantes. También sabemos que no todos los estímulos se condicionan de la misma manera para cada individuo, ni para cada especie, ni, en fin, ahí está la condicionabilidad, ¿no? El efecto García y todas estas cosas que están tan ampliamente estudiadas y, en fin, hay muchas muestras de ello en la literatura y realmente un conductista jamás dirá que cualquier estímulo es igualmente condicionable para cualquiera. Eso yo creo que es evidente. De la misma manera que ningún conductista jamás dirá que no haya diferencias individuales, precisamente incluso en esto, ¿no? En la sensibilidad a las contingencias. El desarrollo del estudio, de la investigación en los distintos programas de reforzamiento pone esto de manifiesto, ¿no? Cómo la ley de igualación se ha ido modificando, incluyendo distintos parámetros que implican, de hecho, sensibilidad, ¿no? A distintas variables que están ahí presentes. No todos los sujetos reaccionan de la misma manera. Y hay parte de esta diferencia en esa sensibilidad que podría incluso ser atribuible a cuestiones innatas, y hay mucha otra que desde luego podría ser atribuible a cuestiones de aprendizaje. Pero de nuevo esto sería tramposo si no matizamos el hecho de que tanto una como la otra están en continua interacción. Vale. Entonces, diríamos que la diferencia, ¿no? en esto sería más entre individuos y que tenga que ver también con los estímulos involucrados en las contingencias más que en las especies. ¿Es eso? Diría que creo que es más interesante establecer eso a nivel de individuo que entre especies, porque al final el corte entre especies, en ese sentido, lo veo quizás algo arbitrario, porque para mí las diferencias entre especies siempre tienen que ser a nivel cuantitativo si uno se mantiene en un plano de la teoría de la evolución por selección natural. No creo que las especies difieran unas de otras a un nivel cualitativo, sino que al final es una cuestión puramente cuantitativa. ¿Podría haber diferencias? No lo sé, quizás en algunas cosas sí. La pregunta es demasiado quizás general, ¿no? Como para poder emitir un juicio claro en un u otro sentido. Creo que tal y como está planteada la pregunta tiene más sentido abordarla desde una cuestión puramente individual. Lo que yo dije de los estímulos, ahí sí iba referido a cuestiones específicas de la especie. Es decir, evidentemente algunos miembros de determinadas especies tienen mayor facilidad relativa para involucrarse en contingencias con según qué estímulo.
mientras que individuos de otras especies, pues con ese tipo de estímulos no tienen esa facilidad, ¿no? Y ahí hay muchísimas variables que están afectando la modalidad sensorial de esos estímulos en función de la especie involucrada, pues, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Los umbrales perceptivos. Sabemos, por ejemplo, que los perros pues, tienen una especial disposición a involucrarse en contingencias que implican estímulos olfativos. De hecho, tienen una capacidad perceptiva en ese sentido de la que nosotros los humanos carecemos. Las palomas tienen una facilidad asombrosa con respecto a todo lo que implique el sistema visual, todos los estímulos visuales. Es uno de los motivos por los que se utilizan palomas, o se han utilizado ya cada vez menos, por desgracia, para investigación sobre discriminaciones visuales. Incluso aprenden a discriminar entre cuadros de Monet y de Picasso, como ya puso de manifiesto el famoso estudio de Watanabe y Sakamoto y Wakita, en el año 95. Vale. Y esto así como lo planteas también tiene mucho sentido porque diría, como dices, ¿no? Entre individuos habría más diferencia porque si nos ponemos a pensar en la especie humana, hay una diferencia en cuanto a sensibilidad a las contingencias también, en lo que tiene que ver con las edades muchas veces, pero más en específico con lo que son los repertorios verbales, ¿no? Hay bastantes estudios, investigaciones que en ciertas personas cuando tienen ciertos repertorios verbales y en otras personas cuando hay unos repertorios verbales más limitados, en los que tienen repertorios verbales más amplios, hay ciertas variables que se tienen que ver más con la índole verbal, que hace que se vuelvan más sensibles o más insensibles a ciertas u otras contingencias. Entonces, esto tendría más sentido así como lo planteas, tomando en cuenta eso también, ¿no? Que no nos estamos yendo a otra especie, sino en la misma, en la humana, pero que sí, entre individuos puede haber más sensibilidad o menos sensibilidad a unas u otras contingencias. Sí, de hecho, incluso la investigación sobre cuestiones relacionadas con el control instruccional en humanos han puesto de manifiesto en múltiples ocasiones como el hecho de que cuando una conducta cae bajo control de una instrucción, la vuelve automáticamente menos sensible a las contingencias directas, ¿no? A ser moldeada de una manera directa por las contingencias. Esto es algo que se conoce. Lo que pasa que bueno, sería sobre todo achacable en este caso, en el ejemplo que yo he puesto, al aprendizaje ahora sí. Aunque obviamente sabemos también que hay determinados problemas a nivel conductual, ¿no? Llamémoslo trastornos o como queramos, que podrían tener una fuerte base innata y que provocan un efecto similar, ¿no? Esto también se sabe, pero de nuevo, tal y como yo lo he saltado al principio, es una cuestión más de individuo que otra cosa. Dale. Y ahora mismo... Abajo esta ventana que está lloviendo. Ok, perfecto. Lleva sin llover 10 años y justo ahora, en fin. Y precisamente, Eduardo, ahora que estamos ya tocando, ¿no? Que acabas de mencionar inclusive, ¿no? Algunos problemas o trastornos, ¿no? Que tendría que ver más con un ámbito clínico, tal vez. ¿Qué nos podrías decir acerca de si hay una diferencia o cuál es la semejanza, ¿no? Hablando a un nivel de análisis en cuestión de principios, más que, por ejemplo, a la actividad o a los sujetos con los cuales se trabaja en una actividad o en otra, con la investigación experimental, el adiestramiento, por ejemplo, canino, y en la psicoterapia. ¿Cuál podría ser la diferencia que encontráramos? O incluso, más bien la pregunta sería la semejanza, ¿no? Que encontraríamos ahí. Bueno, efectivamente, bueno, dejando a un lado el hecho de que para cuestiones relacionadas con la clínica el profesional que debe encargarse es un psicólogo, mientras que para cuestiones relacionadas con el entrenamiento canino pues, debe ser un adiestrador, ¿no? Un técnico en modificación de conducta. Más allá de eso, hay ciertamente muchas similitudes. Al final estamos modificando conductas con distintos fines, ¿no? En distintas especies y para ello, lógicamente, habrá que tener conocimiento acerca de cada una de ellas. Hay varias cosas en común cuanto al proceso de modificación de la propia conducta y hay muchas diferencias, ¿no? Eso yo sí que he observado muchas. Para empezar, el propio formato de aplicación. Eso es algo muy claro. En psicoterapia con humanos lo que se hace es atender a gente en una consulta y lo que se hace es básicamente interactuar de manera verbal con esa persona y de este modo tratar de producir cambios fuera, ¿no? Cuando se trabaja con perros, ya sea para entrenar cualquier conducta o para modificar cualquier conducta problemática, se trabaja directamente, por lo general, en el contexto habitual donde el perro vive, ¿no? Esto es una cosa que da una gran potencia a esa disciplina y que es algo que si un psicólogo pudiera hacer, ir al contexto natural, al
contexto habitual donde los problemas de las personas tienen lugar, pues tendrían mucha mayor capacidad de dos cosas. Por un lado, de observación, no tendríamos que estar pidiendo que fuesen las propias personas los que registren su comportamiento, sino que podríamos hacerlo de una manera directa. Claro. Y por otra parte, de intervención, ¿no? Porque podríamos aplicar nosotros mismos las contingencias en un principio de manera muy directa. Esto es algo que sí se puede hacer con PER. Uno va al lugar donde se produce el problema, directamente obtiene datos del problema in situ y de este modo puede elaborar cualquier hipótesis y trabajar sobre ella de forma también directa, ¿no? Aplicando las contingencias oportunas allá donde se produce el comportamiento. Esa yo diría que es la diferencia fundamental. Después, evidentemente, uno se encuentra con cosas también muy parecidas, salvando las distancias, obviamente, y es pues la necesidad de entrenar a la gente para que lleve a cabo las tareas que se le requieren. Cuando alguien trabaja como terapeuta en una consulta de psicología dirigida a otras personas, pues muchas veces hay problemas para que la persona se involucre en el propio proceso, ¿no? Se intenta transmitir mucho la idea de que debe ser un agente muy activo en el proceso terapéutico, que debe involucrarse en las tareas que se le van a encomendar, que debe tomar datos, en fin. Muchas veces hay problemas para que las personas lo hagan y hay que entrenarlas de una manera muy explícita para que sean capaces de llevar a cabo esas tareas. Incluso algo tan simple como nos puede parecer a los psicólogos como un autorregistro, pues nunca hay que dar por hecho que una persona sabe hacerlo. De la misma manera, nunca hay que dar por hecho que una persona va a saber cuándo debe dar un trocito de comida a un perro o cuándo debe prestarle más o menos atención. Esto es algo que un entrenador puede dar por hecho de una forma muy obvia, pero que no es tan obvia, ¿no? A las personas hay que entrenarles de la misma manera que se entrena a cualquier otra especie para que lleven a cabo conductas en las que no tienen experiencia. Vale. Y esto tiene que ver mucho también, dado lo último que acabas de comentar, con algunos mitos que existen, ¿no? Sabemos que el análisis conductual, el conductismo radical, sobre todo, inclusive a veces hasta con el mismo nombre, ¿no? Radical, como que suelen tomarlo a veces como una forma de extremismo, ¿no? Sino más bien radical significa raíz, eso lo conocemos, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es que ahondando al análisis conductual, al conductismo radical, existen una variabilidad de mitos pues muy ampliamente repetidos todavía, desafortunadamente. Uno de los principales mitos que tiene que ver con la última pregunta y con lo que nos contestaste es acerca precisamente de que una persona o un humano no puede ser tratado como un animal, ¿no? Hablándonos en términos de otra especie, porque inclusive esta frase yo la considero un poco como antropocentrista, ¿no? Considerarnos como algo más allá que un animal. Pero bueno, ¿qué nos podrías decir acerca de este mito, ¿no? Que ronda de que un humano no puede ser tratado como un animal? Claro, pues que como siempre estamos ante problemas de confusión lingüística que surgen principalmente como consecuencia de que la psicología y el análisis de conducta en particular lidian con cuestiones que están presentes en el día a día de las personas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando alguien trata de referirse a cuestiones técnicas y científicas con las mismas palabras que utiliza para referirse a ellas en un sentido coloquial, pues surgen los conflictos. La gente no suele hablar en su día a día sobre cuestiones relacionadas con astrofísica, pero sí con cuestiones relacionadas con cómo se comportan los demás, cómo se comporta uno mismo, etcétera, etcétera. Entonces ahí surgen una serie de confusiones y cuando uno fuera de un contexto técnico, de un contexto científico, habla acerca de tratar a alguien de una determinada manera, se introducen ciertos matices que no están presentes cuando se utilizan esas palabras en un contexto que sí es científico. Entonces, cuando en un contexto científico decimos vamos a tratar igual, no estamos queriendo decir un humano y un perro son la misma cosa, o un humano y una paloma son la misma cosa, sino estamos diciendo los principios que operan son exactamente los mismos y son esos principios los que debemos tocar y los que debemos modificar y trabajar sobre ellos para producir cambios en su conducta, ya sea una especie o ya sea la otra. Evidentemente, en cuanto al trato, pues no puede ser igual, ¿no? Con un perro no puedes mantener una conversación de la manera que lo haces con una persona. Evidentemente, el trabajar con personas conlleva una serie de consideraciones que podrían no conllevar el hecho de trabajar con otros animales. No obstante, yo entiendo, ¿no?, la confusión e incluso apoyo la frase. Nadie en su sano juicio trataría exactamente
igual a una persona que a un canario o que a un gato. Pero eso no quita para que cuando uno trabaja la manera de modificar las conductas, aunque a la hora de implementar técnicas concretas y procedimientos concretos haya diferencias que se adapten a la especie, pues hombre, los principios que se tocan son los mismos y los fenómenos de aprendizaje que se buscan son también los mismos en muchas ocasiones. Lo que cambia quizás es la complejidad que implica el trabajar con una o con otra especie. Sabemos que en los humanos, pues quizá el número de variables que influyen puede ser algo mayor por la complejidad que implica nuestro mundo social, nuestro mundo verbal, etcétera, pero no por ello quiere decir que esa complejidad no pueda ser también entendida bajo un prisma de análisis de conducta, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Casi todas las personas que yo conozco del mundo profesional del adiestramiento y la educación canina suelen tener muchos problemas. De hecho, sus principales problemas vienen siempre a la hora de trabajar con los propietarios, ¿no? de perros. Lo verdaderamente difícil es entrenar a esas personas para que puedan manejar los problemas por su cuenta. Eso es francamente complicado. Y lo que es trabajar con el perro es muy fácil, ¿no? Yo siempre lo digo, no es tratar igual, pero no debemos dar por hecho que un humano va a saber hacer todo lo que nosotros le pedimos que haga. De la misma manera que cuando nosotros evaluamos a un perro, rápidamente observamos si hay o no en su repertorio determinadas conductas y en caso de que no las haya, pues tratamos de instaurarlas. Un adiestrador no tiene ningún problema para trabajar con un perro, ¿no? Se lo das y en un rato cualquier cosa no, pero cosas sencillas pues las puede tener. Yo siempre digo, ¿y por qué cambiamos nuestra manera de actuar, ¿no? Con lo minuciosos que somos muchas veces trabajando con los perros? ¿Por qué a la hora de enfrentarnos al humano cambian las cosas? ¿Por qué nos enfadamos? ¿Por qué nos...? En fin, hay muchas cosas ahí que influyen, entre otras cosas, pues que cuando uno va, por ejemplo, a un domicilio, va a valorar un caso de un problema de comportamiento en un perro, puede dar una serie de pautas y puede intentar asegurarse que la persona las haga, pero lo cierto es que no va a volver allí a lo mejor hasta dentro de 5 días, o hasta dentro de una semana, o hasta dentro de 2 semanas. ¿Qué ocurre si durante ese tiempo esa persona no solamente no ha hecho lo que tenía que hacer, sino que probablemente haya hecho cosas muy diferentes que hayan empeorado la situación? Claro, pues el adiestrador muchas veces se enfada, ¿no? Y muchas veces incluso se plantea hasta renunciar a ese caso porque dice, mira, no me vas a hacer mi caso. Y claro, yo entiendo, ¿no? Entiendo la frustración, sí, pero digo, cuando llegamos a ese punto, lo verdaderamente interesante es, vamos a ver qué es lo que está pasando para que esta persona no lleve a cabo esta conducta. Exacto. Y tratar de enseñársela de forma igual. Y de forma igual no me refiero a vamos a darle un trozo de salchicha cuando la haga. Evidentemente no digo eso. Sí, lo que sí me refiero es vamos a reforzar. Lógicamente, reforzar no es dar una salchicha, sino que implica algo que va mucho más allá. Y este es otro de los motivos de discordia, ¿no? Con respecto al conductismo radical, que por más que se ha tratado, mejor dicho, de ser muy preciso en las definiciones, es verdad que no hemos conseguido hacer llegar a buena parte de la sociedad lo que significa según qué términos, ¿no? Incluso términos tan sencillos como el de reforzador. Muchas veces con el afán de divulgar las cosas de una manera amable para los demás, lo que se ofrecen son malas interpretaciones de los fenómenos y por tanto al final el efecto a veces es incluso peor, ¿no? Pero sí me alegra que hayas comentado el tema del conductismo radical, ¿no? Es importante, porque antes lo dije y no lo maticé, es importante hacer énfasis en qué significa ese apellido, ¿no? El radical, y obviamente no tiene nada que ver con que seamos extremistas o con que seamos hooligans, sino que tiene más bien que ver con un término que proviene de raíz, ¿no? Skinner lo describe muy bien en el año 45, en su famoso artículo El análisis operacional de los términos psicológicos, y lo que plantea son dos cuestiones. El hecho de que, por un lado, la conducta debería ser la raíz del foco de los análisis que se hagan en el seno de la psicología, y por otra parte, que cualquier conducta, ya sea más compleja, más simple, ya sea pública o ya sea privada, debería tener unas raíces comunes, ¿no? Y que esas raíces comunes al final son los principios de la conducta que, salvo que se demuestre lo contrario, pues no tendríamos motivos para pensar que son diferentes en función del tipo de conducta involucrada, ¿no? Los principios están ahí y en un principio pues habría que utilizar esos para dar cuenta de todo el comportamiento. Al menos ese es el planteamiento de una manera simplificada del conductismo radical. Así que me alegra mucho que lo hayas señalado. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Y es que precisamente también yo a veces suelo hacer también esa distinción como la que haces tú, ¿no? Que precisamente no es que se les dé el mismo trato a una persona que a otro animal, sino que se refiere a que precisamente lo que se está tratando de aplicar, ¿no? Para la modificación de conducta es los principios psicológicos de aprendizaje a las conductas, ¿no? Que son igual de susceptibles las conductas de un humano que de otro animal.
pero no es que se estén tratando de la misma forma, ¿no? Como decías, no se puede entablar una conversación por el repertorio verbal con una rata, con una paloma, con un perro, pero sí que somos igual de susceptibles a los principios psicológicos que rigen el comportamiento, ¿no? Las conductas más bien. Sí, absolutamente. Y Eduardo, ¿qué otro tipo de mitos te has encontrado en la práctica psicológica a la que te dedicas? En la investigación, en la experimentación, en el adiestramiento canino, no sé, inclusive en tu práctica docente, ¿no? Y de investigador, digamos. ¿Qué otros mitos te has encontrado acerca de esto y en relación, por ejemplo, al análisis de conducta? Hombre, pues en relación al análisis de conducta, pues todos los mitos que todo el mundo conoce, ¿no? Quizás uno de los más destacables es va muy en la línea del conductismo rechaza la biología, el conductismo rechaza las emociones, el conductismo considera al individuo como un agente totalmente pasivo, expuesto ahí a dispensadores de reforzadores, ¿no? Este tipo de cosas, trata a las personas y a otros animales como si fueran robots, como si fueran máquinas profundamente mecánicas. Todos esos mitos me los he encontrado una y otra vez. Es verdad que me los he encontrado sobre todo cuando sales del contexto de investigación, ¿no? Dentro del contexto académico, de investigación, mejor dicho, es más difícil encontrártelos, pero también me lo he encontrado en alguna ocasión. El tema de las emociones es especialmente chirriante, ¿no? El tema de lo interno también chirría mucho, porque, claro, el problema que tienen estos mitos es que parten de una confusión muy sencilla, pero que es compleja de desmontar, no porque sea difícil, sino porque son muchos los errores que hay que corregir. Y cuando alguien dice el conductismo rechaza las emociones, es que se pueden decir pocas falacias, o sea, es difícil decir una falacia tan grande con tan pocas palabras, ¿no? Porque habría tanto que corregir en esa frase que uno no sabe por dónde empezar. Eso lo que conlleva es que cuando alguien de fuera de la disciplina plantea este tipo de falacias, difícilmente se le puede contestar de una manera satisfactoria en una o dos frases. Y por tanto es difícil que este mensaje llegue, ¿no? Pero sí, ese me lo he encontrado mucho. Después, curiosamente con perros me lo he encontrado exactamente igual. A la hora de trabajar con perros me lo he encontrado exactamente igual que a la hora de investigar, ya sea con humanos, ya sea con otras especies. Está muy a la orden del día, el conductismo está obsoleto, hemos evolucionado, ahora hay autores que ya lo han superado, es como una cosa del pasado. También está muy de moda mucha gente que dice, sí, no, el conductismo está muy bien, yo lo aplico todos los días, como si el conductismo fuese una técnica, ¿no? ¿Cómo vas a aplicar el conductismo? El conductismo es una filosofía. El conductismo no se aplica trabajando con perros, se aplica a la hora de aproximarse de una manera o de otra a un objeto de estudio, que no tiene nada que ver. Fruto de esa aproximación, evidentemente, podemos utilizar unas u otras técnicas que tengan una raíz más fuerte en esos principios que se han estudiado de una manera conductista que en otros. Pero bueno, hay muchísimo mito con eso. El de que ha sido superado también es de los más típicos y de los más llamativos, ¿no? También hay otro por ahí de, bueno, yo utilizo conductismo todos los días, pero hay que ir mucho más allá. Es como siempre se queda corto, no has entendido lo que es el conductismo en absoluto, ¿no? Si dices eso, porque, en fin, el conductismo precisamente se le pueden criticar muchas cosas, pero no se le puede criticar el no intentar abarcar todo lo abarcable, ¿no? A veces lo hará con mayor o con menor éxito, pero desde luego que intentar se intenta. También muchas veces veo que se le trata como si fuese con cierto paternalismo, ¿no? Y con cierta condescendencia, en el sentido en que, bueno, sí, el conductismo está muy bien, nos ha aportado mucho, el análisis de conducta está muy bien, eso de los reforzadores y de los castigos y de tal, pero bueno, hay otras cosas, ¿no? Siempre es como, está muy bien, pero siempre como es nuestro hermanito pobre al que le dejamos jugar con nosotros, pero que no se pase de listo porque los adultos siempre son los adultos y él siempre será el pequeñito, ¿no? Es una lástima, por eso considero que hay que hacer una labor de divulgación importante. También es cierto que es complicado hacer una labor de divulgación importante, no solamente porque hay que luchar contra muchos años de entrenamiento en la dirección contraria, que también, sino porque no se cuentan con las condiciones adecuadas. Si somos analistas de conducta y atendemos principalmente a las condiciones bajo las cuales los organismos nos comportamos, vamos a analizar las condiciones bajo las cuales un conductista se da a conocer. Y esto va mucho más allá del conductismo. En cualquier disciplina científica
¿Qué condiciones sociales tiene a día de hoy que favorezcan que se divulguen las cosas? ¿De qué tiempo dispone un investigador después de investigar, de dar clase, de publicar, de leer, de seguir formándose, de ir a congresos, y esto solo es una pequeña muestra, para coger y divulgar las cosas así? Muy complicado, ¿no? De hecho, en los procesos de acreditación de profesorado y en los concursos a plazas para investigadores y profesores, la divulgación se premia exactamente con el apabullante número de cero, que no cuenta absolutamente nada, no se incentiva de ninguna de las maneras. Tampoco existe la figura del divulgador, ¿no?, a un nivel oficial en ninguna parte, hasta donde yo sé. No sé si en algún país, ojalá me equivoque, ¿no?, pero hasta donde yo sé, no existe. Y al final la divulgación siempre se hace de una manera, pues por hobby, ¿no? Personas que lo hacen de manera desinteresada, en su tiempo libre, y es altamente valioso, y en la medida de nuestras posibilidades debemos intentar hacerlo. Pero no hay que perder de vista eso, ¿no? Y cuando una persona hace las cosas que deberían ser muy importantes para toda una disciplina científica en su tiempo libre, evidentemente hay un hándicap muy importante, ¿no?, en comparación con si pudiera ser parte del trabajo. Entonces, yo toda esta línea divulgativa intento implementarla en mis clases, ¿no? Yo cuando me dedico a la docencia, y sobre todo a la docencia en el ámbito de la psicología del aprendizaje, mucho antes de ponerme ya en serio con los principios conductuales y con todo el repertorio técnico de los mecanismos de aprendizaje, primero hago una introducción sobre filosofía de la ciencia, bastante exhaustiva, y sobre todo en cuanto a conductismo radical, ¿no? Yo presento esa perspectiva, presento los argumentos que a mí me hacen considerar que en ocasiones o casi siempre es la más adecuada, no por ello intentando inculcar eso a nadie, ¿no? Esto también es una cosa importante. Muchas veces se acusa también, ya más que al conductismo, a los conductistas de cierta arrogancia a la hora de presentar sus planteamientos. Esto es cierto, también hay que entenderlo desde el punto de vista del conductista, que ha sido ninguneado sistemáticamente desde hace muchos años, cuyas interpretaciones han sido sometidas a malinterpretaciones de forma sistemática también, ¿no? Entonces, también hay que entender, en cierto modo, de dónde se parte, ¿no? Y cómo esto al final contribuye a algo que es letal para nosotros, y que, bajo mi punto de vista, es lo que hace que el conductismo no llegue donde debería llegar con toda la potencia explicativa que tiene. Y es que nos acabamos reduciendo en pequeñas aldeas, ¿no?, como los galos, como si fuésemos un último reducto que nos acabamos juntando entre nosotros, y nos cuesta muchísimo salir al mundo exterior. Esto lo han señalado muchos compañeros en alguna ocasión, y yo estoy completamente de acuerdo. Creo que no es incompatible el mantener una postura con firmeza intelectual, con firmeza académica, y no por ello el avasallar en las discusiones, ¿no?, o el avasallar a la hora de transmitir conocimiento o transmitir perspectivas. Yo creo que hay que saber mantener un poco ese equilibrio entre, considero que de aquí no hay que bajarse a la hora de estudiar el comportamiento, considero que a partir de aquí nos equivocamos, y al mismo tiempo aceptar que no necesariamente todo el mundo va a pensar así, y que incluso si se piensa de una manera diferente, pues ni siquiera por ello habría que aplicar según qué contingencias que impliquen estimulación aversiva, no sería necesario. De hecho, somos especialmente torpes para eso, con lo hábiles que somos para otras cosas, ¿no?, que involucran comportamiento, y eso yo creo que nos lo tendríamos que hacer mirar, y de verdad, no por mirarnos eso implicaría una muestra de debilidad, ni implicaría que el conductismo fuese menos de lo que es. Yo creo que se puede defender con muchísima firmeza a la vez que escuchamos y que exponemos nuestros argumentos de una manera que tengan una función doble. Por un lado, que con una mayor probabilidad podamos persuadir a quien no está convencido de las bondades de lo que contamos, y que por otro lado también se manifieste cierta humildad a la hora de también señalar nuestras limitaciones, ¿no?, que las hay porque así debe ser, y no tiene absolutamente nada de malo. El hecho de conocerlas es lo que nos va a llevar, yo creo, a mejorar. Vale, y esto tiene mucho que ver, esto que resaltaste al último, también yo también estoy muy de acuerdo contigo, porque sí, nos hemos percatado de repente que hay bastantes compañeros, ¿no?, colegas que están dentro del análisis de la conducta, y que de cierta forma esto es algo que yo también a veces comento, ¿no? La cuestión de que queremos que a fuerzas todos se formen, se moldeen a como nosotros queremos, pero irónicamente o paradójicamente utilizamos contingencias que a veces no son las adecuadas para moldear e ir teniendo bajo control apetitivo ciertas conductas, ¿no? Nos hemos encontrado bastante lo que mencionabas, ¿no?
mantener una persona bajo control aversivo cuando de repente piensa diferente o cuando de repente pues tiene otra opinión distinta, ¿no? A la de un analista de conducta o lo que podríamos llamar también un conductista tal vez. Y yo siempre digo aquí que sería bueno utilizar lo que, como dices, que para otras cosas podemos ser buenos, sería bueno utilizar eso mismo en también esto que queremos hacer para obviamente tener un mayor resultado más eficaz y más eficiente. Sí, 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 absolutamente. Yo con eso estoy totalmente de acuerdo y tampoco, lo primero que nos tenemos que plantear es qué es lo que queremos cuando hablamos con los demás acerca del conductismo. ¿Qué conductas buscamos en los demás? Porque yo, por ejemplo, rara vez, de hecho, que yo recuerde, desde que ya tengo cierta experiencia, ¿no?, docente, que yo recuerde nunca he intentado convencer a nadie de que hay que ser conductista, ¿no? Yo creo que eso es un error. Yo creo que es mucho más honesto e incluso mucho más productivo el intentar convencer a la gente de que hay que utilizar argumentos a nivel epistemológico que sean lo más coherentes posible. De esta manera yo suelo presentar mis argumentos que a mí me llevan a considerar que el conductismo lo es. Pero cuando a una persona intentas meterle dentro las cosas así porque sí, en el mejor de los casos lo consigues, pero yo no sé hasta qué punto conviene tener gente que no era conductista y que ahora sí lo es, y lo es por una cuestión prácticamente de fe, ¿no? Al final, el hecho de adherirse a una u otra corriente, en mi opinión, debería ser una consecuencia de haber seguido un proceso más o menos lógico desde un punto de vista filosófico, y no una cosa por imposición. Entonces, luego además interactúan muchas cosas. Si quisiéramos convencer directamente de algo, evidentemente, tal y como tú señalas, la experiencia nos dicta, y la experiencia a nivel de investigación, digo, que los procedimientos que involucren según qué cuestiones que podemos entender como aversivas, excitatorias aversivas, inhibitorias apetitivas, etcétera, quizás no son las más adecuadas. Máxime, teniendo en cuenta que muchas de estas interacciones, supongo que serán las mismas a las que tú te refieres, tienen lugar a través de redes sociales, ¿no? Con lo que ello conlleva. Es decir, es que, claro, lo que no puede ser es que nos pasemos media vida hablando de la importancia de la historia de aprendizaje y después no tengamos ni durante una décima de segundo en cuenta que las personas que están comportándose a través de una red social tienen cierta experiencia con esa red social y hay algunos elementos en común para casi todos, ¿no? Y es esa hostilidad que se crea en los momentos en los que empieza una discusión a través de una red social, en los que las contingencias que bajo mi punto de vista más están afectando directamente a la forma al tono que utilizan unos y otros, más que los propios argumentos, acaba siendo el apoyo social de los demás, ¿no? Hay gente que intenta que a los demás les haga gracia el comentario que hace, que esta gracia se intente lograr a costa de humillar al contrario, ¿no?, de dejarle mal. En fin, al final hacemos de todo menos argumentar sobre nuestra postura y hacemos de todo menos escuchar al otro, ¿no? Y cuando uno habla de la importancia de la filosofía de la ciencia y después no escucha al que piensa diferente, pues, hombre, bajo mi punto de vista no está siendo coherente, ¿no?, con aquello que promulga. Y sí que déjame matizar que yo entiendo que hay líneas rojas, ¿no? Hay líneas rojas que las marca de una forma muy clara toda aquella práctica pseudocientífica. Todo lo que yo lo considero que es perfectamente válido, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de distintas posiciones, que pueden ser teóricas o filosóficas, que cumplen con unos mínimos, ¿no? Entre otros, el juego limpio en cuanto a mantener la honestidad científica. Cuando salimos a la pseudociencia, la cosa cambia un poco. No obstante, aunque la cosa cambie un poco y el debate deba girar hacia otro sitio, no exactamente el mismo de antes, tampoco considero que para hablar sobre cuestiones de pseudociencia sea necesario emplear según qué actitudes que al final no hemos visto, sino que agravan la situación, ¿no? En la mayoría de las situaciones provocan el efecto contrario al deseado muchas veces. Entonces, por eso pienso que deberíamos plantearnos muy bien cuál es el efecto que deseamos. Si no tenemos operativizadas las conductas que queremos modificar, difícilmente vamos a modificarlas, y si lo conseguimos va a ser más producto del azar que de una intervención planificada. Tanto estamos siendo poco rigurosos y no estamos siendo, por definición, unos buenos conductistas y mucho menos unos buenos analistas de conducta. Eso es, Eduardo. Pues es bastante interesante esto que nos comentas, esto último que nos comentas, y de alto valor, muy valioso esto que nos estás diciendo para, pues, realmente que para todos, ¿no? No tan solo para aquellos que comenzarían, ¿no? Sino también para los que ya
podríamos estar más de este lado, ¿no? Porque a veces no hacemos precisamente como que caso a esto que estás mencionando, ¿no? Y pues bueno, Eduardo, ya para ir cerrando más o menos esta excelente entrevista y bastante interesante, me quise dejar y una pregunta que podría ser un tanto polémica, ¿no? Y que me gustaría que nos comentaras pues acerca de tu experiencia o cómo lo conceptualizas tú, ¿no? Ya que tú trabajas de cerca con este tipo de prácticas y con este tipo de sujetos, ¿no? La pregunta es, ¿los animales tienen emociones? ¿Sienten, sensoran, tactan emociones? De nuevo es una pregunta trampa, pero fíjate, te voy a contestar sin ningún tipo de problema. Mi opinión es muy clara, porque entiendo cuál es la pregunta, aunque entiendo que así formulada incurren varios errores, ¿no? Para empezar, habla de los animales como si el ser humano no fuese un animal, ¿no? Entonces, mi postura es muy clara. Si consideramos que el ser humano tiene la capacidad de llevar a cabo respuestas de tipo emocional, a mí no se me ocurre absolutamente ningún motivo para pensar que el resto de especies no podrían, ¿no? Entonces, lo que hay que preguntarse es qué nos lleva a nosotros a considerar que los humanos tienen eso que decimos emociones y por qué no los demás lo van a tener. Yo creo que no tiene ningún sentido considerar que los demás no las tienen. Y de hecho creo que tiene poco sentido considerar que no las tienen ninguno. Para mí no tiene mucho sentido hacer diferencias entre distintas especies porque al final el comportamiento y en un principio cualquier organismo que tenga la capacidad biológica de comportarse de una determinada manera, pues claro que puede comportarse así, ¿no? El segundo error de la pregunta para mí sería el hablar de tienen emociones, es como si las emociones fuesen cosas, ¿no? Y eso al final es una reificación en toda regla. Estamos convirtiendo un término que se refiere a una manera de relacionarnos con nuestro entorno en una cosa, cuando no lo es. Y una emoción no puede ser una cosa, porque no puede ser algo que nosotros podemos ubicar en un espacio, ¿verdad? Al final, cuando hablamos de una emoción, estamos trampeando lo que pasa ahí, estamos utilizando el lenguaje de una manera que obstaculiza la comprensión de lo que realmente sucede, al menos bajo mi punto de vista. Yo prefiero hablar de organismos que se emocionan antes que de emociones, ¿no? Y esto ha sido también un motivo de discordia muy importante a lo largo de muchos años con respecto al conductismo. Es decir, el conductismo rechaza las emociones. Bueno, no, o sea, el conductismo lo que rechaza es que se hable de las emociones porque no son cosas, pero el conductismo sí considera que los organismos se emocionan. De hecho, es bastante llamativo que se diga que el conductismo rechaza las emociones cuando el propio Watson fue uno de los primeros en abordar su estudio experimental, ¿no? En la primera y segunda década del siglo XX estuvo muy interesado en el estudio de las reacciones emocionales y es más, las estudió como había que estudiarlas en el sentido de que trató de ver cuáles eran los mecanismos que estaban detrás de que se pudiese aprender a responder emocionalmente en unas u otras situaciones, ¿no? A través del condicionamiento clásico. Lo realizó no solamente a través del estudio famoso del pequeño Albert, sino que lo hizo también en ratas. Es decir, que un propio conductista estudió respuestas emocionales en animales no humanos. Por tanto, pues poco sentido tiene el negar esto. David Hume, el famoso filósofo, ¿no?, empirista, que en su día escribió el famoso libro El Tratado de la Naturaleza Humana, la lectura recomiendo además con mucha fuerza porque a mí me gustó mucho. En un punto determinado de su libro admite esta posibilidad, ¿no?, de que animales no humanos muestren lo que a día de hoy llamamos emociones. No hay que olvidar que el conductismo tiene una raíz empirista fuerte, ¿no?, en cuanto a postura filosófica. Entonces, respondiendo a tu pregunta, como conductista no puedo hacer otra cosa que no sea aceptar que cualquier especie animal que tenga las condiciones biológicas necesarias para ello puede experimentar emociones. Por supuesto que sí, claro. Los que trabajamos con perros lo vemos de una forma muy clara, los que somos conductistas lo vemos, lo asumimos, trabajamos con ello de la misma manera que un terapeuta, por muy conductista que sea, cuando trabaja con una persona también, evidentemente trabaja con todo ese plano emocional que trae la persona y sabemos de su importancia, no lo esquivamos, es más, al contrario, tratamos de operativizarlo de una manera adecuada. Finalmente, yo creo que ese malentendido que hay viene porque al final el conductismo estudia las cosas de una manera muy concreta, muy particular, y no a todo el mundo le gusta cómo se estudian las cosas desde ese punto de vista. Pero el hecho de que a determinados sectores no les guste cómo trata el conductismo con las emociones no quiere decir que no las estudie, ni muchísimo menos. Claro que las estudia y bajo mi punto de vista las estudia muy bien.
estudiándolas como lo que para mí son, que son formas de comportamiento más o menos complejo, con cierto componente privado, pero no por ello son otra cosa, ¿no? De hecho, no por ello, valga la redundancia, son una cosa. Eso es una reificación que bajo mi punto de vista no se sostiene. Exacto. No sé si he contestado. Y menos es otra cosa que esté separado, ¿no? También de, digamos, de las conductas, o que no puedan también conceptualizarse igual como un comportamiento, vaya. No es algo como que esté separado de la persona, como bien decías, como si fuera algo, ¿no? Que está en algún lado del cuerpo, tal vez. Y sí, claro, es exactamente eso. Lo que se cuestiona y lo que yo cuestiono es la naturaleza de eso que llaman emociones, no su existencia, ¿no? Esto es muy importante, de la misma manera que desde una perspectiva de análisis de conducta se cuestiona la naturaleza de lo que llaman trastornos mentales, ¿no? Doblemente mal llamados bajo mi punto de vista, y se cuestiona la naturaleza, no su existencia. Claro, no existimos, no negamos que existan eso que a lo que se llama emociones, no negamos que existan problemas de índole psicológica, ni muchísimo menos. Es decir, una cosa es que seamos conductistas y otra cosa es que vivamos en otro planeta. Claro. Somos perfectamente conscientes de las problemáticas que existen y, de hecho, bajo mi punto de vista, lidiamos con ellas de una manera bastante satisfactoria y bastante eficaz desde un punto de vista aplicado. Es decir, como bien señalas, sí, sería una cuestión de negar el hecho de que eso a lo que se llama emoción fuese algo independiente del comportamiento, ¿no? Cuestionamos su naturaleza. Para nosotros es una forma de comportarse más que conlleva una gran complejidad, y lo que nunca hay que asumir es que esas respuestas emocionales por sistema deben ser causa de lo de demás, sino que lo que se debería hacer sería tratar de buscar sus propias causas, como hacemos con cualquier otro tipo de comportamiento. Y uno muchas veces, cuando realiza un análisis funcional, incluso en situaciones aplicadas, ¿no? Incluso trabajando con perros, se da cuenta cómo muchas veces lo que comúnmente se llama, mal llamado bajo mi punto de vista, comportamiento observable y comportamiento, digamos, emocional, obedecen a una serie de causas comunes, ¿no? Para mí eso al final es lo bonito, el no necesariamente entender ese comportamiento complejo como una cosa distinta del resto del comportamiento, sino como distintas caras de la misma moneda, sino como distintos niveles de un mismo fenómeno que está teniendo lugar y que por tanto tiene variables comunes que la explican. Vale. Sí, y eso que también mencionabas es algo bastante interesante, porque siempre también se suele decir, ¿no? Que cuando uno rechaza, ¿no?, la existencia inclusive, o que no se puede tener una emoción, o bueno, emocionarse más bien, ¿no? O pensamientos, inclusive pensar, imaginarse aquellos eventos privados, pues es eso, ¿no? Precisamente al no vivimos en otro planeta, no somos otro tipo de personas, sino que también pensamos, imaginamos, soñamos, nos emocionamos, etcétera, etcétera. Y que una de las cuestiones es también a nivel conceptual, ¿no? Una de las precisamente problemáticas que se le encuentra a veces a eso a nivel conceptual y epistemológico, ¿no? Y también en este caso recurrir a veces a lo que ya se llaman ficciones explicativas, en lo que comentabas, como para decir que eso que mencionamos es la causa del comportamiento, ¿no? Y ahí es una de las principales distinciones que pues se plantean, y que esto se ha malinterpretado, y muchas veces por eso han llegado a decir que el conductismo, ¿no?, o el análisis de la conducta niega la existencia de ciertos fenómenos o eventos privados. Sí, así es. El problema es, yo diría, transversal a todos los problemas que presenta de interpretación o de mala interpretación el análisis de conducta. Y es que parece que lidiamos con cosas que son muy sencillas porque estamos acostumbrados a hablar sobre ellas, pero son cosas que son ciertamente complejas, ¿no? Y el explicar estas cosas a gente que no está familiarizada con el análisis de conducta requiere de un esfuerzo muy grande, porque son personas que están tratando de llevar a cabo una multiplicación sin saber sumar, ¿no?, teniendo el símil. Para poder entender según qué tipo de cuestiones hay que ir mucho más a la base, es decir, para poder entender la posición de análisis de conducta con respecto al pensamiento, por ejemplo, hay que empezar diciendo por qué consideramos que no tiene ningún tipo de sentido llamarlo pensamiento. Es decir, hablamos de pensamientos como si fueran cosas también, y entonces, como son cosas, las ubicamos en sus propios sitios, ¿no? De la misma manera que yo puedo decir, el portátil lo guardo en la funda, porque es una cosa y ocupa lugar y puedo otorgarle una ubicación. Claro, los pensamientos no obedecen a esta lógica, o no debería ser así,
salvo que se demuestre lo contrario. Al final se acaba confundiendo el propio acto de pensar con el correlato biológico que lo permite, ¿no? Se acaba diciendo que está en el cerebro. Exacto. Bueno, al final hay una correlación importante entre la fuente por donde percibimos los estímulos en la vida real y dónde los percibimos en el momento en el que los imaginamos, por ejemplo. Si nos imaginamos algo visual, si yo le digo a alguien cierra los ojos y piensa en tu casa, pues se imagina su casa, evidentemente su casa no está ahí y tampoco está dentro de su cabeza, sin embargo, esa persona la va a ver, ¿no? La va a ver en su cabeza, la va a ver a la altura de los ojos. Si le pido que se imagine una canción, la va a oír, la va a escuchar a la altura de sus oídos. Si le digo que se imagine un olor, probablemente lo olerá en su nariz, ahí dentro de su nariz, en los receptores olfativos, que es por donde olería si el olor estuviera presente ahí en el ambiente. Claro, pues yo le invito a quien considere que por eso las cosas, los pensamientos son cosas que están dentro de la cabeza, pues que se imagine que alguien le está tocando la pierna y me diga dónde siente ese tacto, ¿no? Porque seguramente me dirá que lo está sintiendo en la pierna, entonces habrá que preguntarle si los pensamientos están dentro de su pierna. En fin, claro. Esto es francamente complejo, ¿no? Y cuidado que no estoy diciendo con esto que desde otras perspectivas psicología se afirmen estas cosas que yo he dicho. Yo me estoy refiriendo exclusivamente a personas que provienen o bien de otros ámbitos, o bien están empezando en la psicología, o bien tienen cierto conocimiento pero todavía no han avanzado demasiado, estudiantes, etcétera, que sí que vienen con ideas un tanto ingenuas, ¿no? Sobre lo que es la psicología y sobre todo sobre lo que es el conductismo. Entonces, a estas personas cuesta muchísimo explicar estas cosas. También desde otras perspectivas a nivel psicológico existen estos mitos, ¿no? Que también hay que explicar muy bien. Bueno, Skinner escribió acerca de pensar mucho. Skinner es poco sospechoso de no ser considerado un autor conductista. Hay manuales en los que se aborda el tema, hay investigaciones muchísimas hechas, y bueno, yo creo que jamás un conductista ha negado la existencia de lo que llamamos pensamiento, ¿no? Ninguno, es que ni siquiera Watson. Watson lo que quizás sí hizo fue pues dejar de una forma muy explícita claro el hecho de que quizás ese tipo de cosas no debería ser objeto de estudio de la psicología. Esta postura watsoniana, en un principio, porque después Watson también fue matizando su postura, pero es verdad que en un principio pues este tipo de cuestiones se dejaron claras o se intentaron dejar claras y sin embargo fueron pues fuente de conflicto que llega hasta nuestros días más de un siglo después. Y es francamente complicado hacerlo entender. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo por no solamente desechar mitos, sino sobre explicar las cosas básicas, ¿no? Explicar en qué consiste la reificación, explicar qué consiste la diferencia entre comportamientos que consideramos públicos y que consideramos privados, hablar sobre el problema del observador más que el problema de la naturaleza, del fenómeno involucrado, y divulgar sobre estas cuestiones que son algunas de ellas filosóficas y que son básicas, ¿no? Al menos para que quede claro realmente qué es lo que pensamos. Y una vez que todo el mundo tenga claro qué es lo que considera el conductismo, y hablo en general, que hay muchos tipos de conductismo, voy a hablar más en concreto del conductismo radical. Una vez que una mayoría de personas del ámbito de la psicología tengan clara la postura del conductismo radical acerca del pensamiento, entonces, y solo entonces, podremos empezar a debatir acerca del pensamiento. Lo que no se puede es empezar a debatir sobre la base de algo que no es cierto. Y hasta donde yo sé, un conductista jamás ha negado que se pueda pensar o que alguien se pueda emocionar. Nada más lejos de la realidad. Sencillamente lo entendemos de una manera distinta. Nuestros presupuestos filosóficos de partida nos llevan a enfocar el estudio de estos fenómenos de una manera muy particular y muy concreta, y que para mí es muy legítima y que de hecho para mí es la más productiva. Entiendo que haya otros planteamientos filosóficos que lleven a estudiar estas cosas de una manera diferente a como se estudian desde una perspectiva conductista. Eso no quiere decir que estas otras perspectivas lo nieguen, ni muchísimo menos. Consideran sencillamente que es mejor estudiarlo en otro nivel de análisis. Yo ahí no tengo absolutamente nada que objetar, pero no se puede decir que desde una perspectiva conductista no se nieguen las emociones, se niegue el pensamiento, se niegue cualquier cosa que se nos ocurra que es compleja, ¿no? De hecho, al final, desde una perspectiva conductista, lo que se hace es poner o hacer mucho hincapié en la función de ese pensamiento y, sobre todo, más que en considerar la importancia del pensamiento para explicar lo demás, vamos a ver qué es lo que hace falta para que se desarrolle el pensamiento. Porque al final el pensamiento, paradójicamente, acaba siendo el más olvidado por parte de aquellos que dicen defender su importancia, ¿no? Dicen defender su importancia, pero rara vez sabemos por qué una
una persona en un momento determinado piensa de una determinada manera. Si consideramos que lo que hace, a mí no me gusta hacer una distinción entre lo que se hace y lo que se piensa, porque considero que pensar es hacer, ¿no? Claro. Pero entendiendo esa distinción que suele hacerse, si consideramos que lo que se hace depende de lo que se piensa, pararemos el análisis ahí, daremos por explicado ya lo que se ha hecho y utilizaremos el pensamiento como un primitivo que da lugar a todo lo demás. A mí me interesa ahí que el análisis vaya mucho más allá, ¿no? No solamente si lo que se hace depende de lo que se piense, que en algunas ocasiones puede ser así, como por ejemplo cuando se realizan cálculos, ¿no? Al final llega un momento en el que un niño empieza contando con los dedos y finalmente acaba viéndose envuelto en un proceso de moldeamiento en el que su conducta termina simplificándose de tal manera que puede acabar emitiéndose de forma privada y dando lugar a la aparición, o mejor dicho, funcionando como antecedente para otras conductas a la hora de dar el resultado de una operación matemática, por ejemplo. Entonces, el pensamiento puede perfectamente funcionar como evento antecedente de otro tipo de conductas. Para mí lo interesante no es quedarnos ahí, para mí lo interesante es ver, ya que el pensamiento consideramos que en términos generales podemos entenderlo, conceptualizarlo como conducta, ¿de qué depende que el pensamiento se dé de esa manera en ese momento dado? ¿Qué es lo que lleva al humano que piensa hasta ese punto? De la misma manera que podemos también plantear qué es lo que hace que un animal no humano pueda pensar, porque ese es otro mito con el que también me he encontrado, ¿no? que nosotros por sistema negaríamos que un animal no humano piense. Yo no concibo que un animal no humano no piense. Ahora, habría que, evidentemente, analizar muy bien a qué estamos llamando pensamiento. Evidentemente, si hablamos de pensamiento con contenido verbal, tengo serias dudas, ¿no? Pero al hecho de que puedan comportarse de manera privada de muchas maneras, no hay ninguna duda, ¿no? Al menos mientras no se demuestre lo contrario, no tenemos motivos para pensar en otra dirección que no sea esa. Claro. Y bueno, Eduardo, pues ya para ir más o menos concluyendo, ¿no? Y cerrando, ¿tendrías alguna recomendación para todo el público de divulgación psicológica, para, no sé, estudiantes, para psicólogos, para psicoterapeutas? ¿Alguna recomendación en general que a ti te gustaría compartirnos? Pues bueno, recomendaciones se podrían dar muchas. Tampoco creo que sea yo nadie para recomendar, ¿no? Pero sí que quizás algún pequeño consejo. Pues a mí, yo creo que las nuevas generaciones de estudiantes están añadiendo un valor importante, ¿no? Al menos en mi entorno más próximo así lo percibo, ¿no? Yo tengo muchas esperanzas puestas en la formación de los jóvenes psicólogos. Creo que vienen pisando fuerte y que así debe ser. Yo les diría que mantengan ese entusiasmo, que no caigan en la desesperación en la que muchas veces se puede caer cuando uno estudia psicología, ¿no? Por ver ese contraste, esas contradicciones en las que incurrimos muchas veces, esta mezcla de conceptos que hay en la carrera, en fin, que no se desanimen, que busquen aquellos ámbitos que sean más de su interés y profundicen muchísimo, que no intenten saberlo todo, que vayan poco a poco, que cuenten con la ayuda de sus profesores, que cuenten con la ayuda de divulgadores y sobre todo que allá donde vayan defiendan la psicología científica sin complejos, ¿no? Que se despojen de toda necesidad de acudir a otras disciplinas para poder tener valor. Por ejemplo, podría ser acudir a la biología. No necesitamos acudir a otras disciplinas para valer lo que valemos. Eso no quiere decir que rechacemos la biología. Esto que lo tengan muy claro y muy presente. La psicología está muy bien por sí misma, no necesita a nadie para que la alce en sus hombros. Ya viene alzada, digamos, ¿no? No hace falta hacerlo todavía más explícito. Que no menosprecien a la filosofía, que lean mucho sobre epistemología, que en cualquier caso, ya sea a nivel básico o a nivel aplicado, que consulten fuentes primarias de la bibliografía. Si tienen dificultades para su acceso, que consulten con profesores que se lo puedan proporcionar, que lean todas esas fuentes, que se interesen y sobre todo que no se olviden que al final esto es una ciencia, así debe seguir siendo. Y para el que le interese el tema del entrenamiento de animales no humanos, bueno, eso por desgracia depende mucho del país en el que uno se encuentre, ¿no? Yo puedo hablar del caso de España, que es el que conozco de primera mano, y en España, por desgracia, a día de hoy no existe formación, digamos, reglada, oficial, acerca del entrenamiento canino. Por lo tanto, esta formación es de índole privada, la llevan a cabo empresas que se dedican al adiestramiento y la modificación de conducta, y bueno, el problema que esto conlleva es que no hay una estandarización de aquello que se debe estudiar, ni una estandarización de procedimientos a la hora de impartir los cursos. Por tanto, tendrán que buscar mucho, tendrán que pedir opiniones, tendrán que informarse acerca de los centros donde quieren ir,
podrán pedir ayuda, algunos rostros que haya visibles, de gente que se dedique a ello y que puedan quizás orientarles, y sobre todo que no pierdan de vista que la psicología en buena medida está presente en el aprendizaje, mejor dicho, en el entrenamiento de los animales no humanos y en este caso de los perros, pero que no por ser psicólogo uno puede ponerse a tocar perros de la noche a la mañana, que es necesario formarse, es necesario, además de adquirir los conocimientos teóricos requeridos, el hecho de conocer muy bien la especie, el hecho de trabajar con una buena supervisión antes de ponerse a hacer nada y olvidarse de cuestiones que nos enseñan, por desgracia, en los programas de televisión que tienen que ver con la dominancia y las jerarquías y cosas que no tienen ningún tipo de sentido desde el punto de vista científico. Que no se crean eso de que los perros nos quieren dominar, porque es absolutamente mentira. Los perros, como mucho, quieren cooperar con nosotros porque evolutivamente esa ha sido tanto su misión como la nuestra, ¿no? Y bendita misión, porque así son de adorables. Y poco más se me ocurre, ¿no? Que si les interesa la investigación, que acudan a laboratorios en la medida de sus posibilidades. Se aprende muchísimo trabajando con animales no humanos en laboratorio acerca de la conducta humana, aunque no lo parezca. Yo entiendo que esto puede parecer lejano, pero está muy, muy, muy relacionado. Y poco más, desearles muchísima suerte, agradecerles muchísimo que vean esta entrevista y animarles mucho en sus carreras, ya sean estudiantes, ya sean profesionales, compañeros, y nada, decir que estoy a su disposición por si en algún momento puedo resultar de ayuda a la hora de asesorar, etcétera. Bueno, Eduardo, pues entonces muchísimas gracias por esta última recomendación y por la disposición, ¿no?, que acabas de mencionar también a apoyar a demás personas en asesoramiento, orientación, etcétera, etcétera. Eso es algo bastante valioso, creo yo, sobre todo cuando dentro de lo grande que podría ser, digamos, la psicología, ¿no?, y con algunos problemas que podría haber por ahí dentro de la misma, la población, digamos, de analistas de conducta todavía no es, digamos, todos los psicólogos, ¿no? Pero bueno, eso es algo bastante valioso y que se agradece bastante. Y pues bueno, Eduardo, poco más, una entrevista bastante interesante, una excelente entrevista, realmente que es la primera vez que te tenemos aquí en el canal, pero espero que no sea ni la primera ni la última, y pues bueno, estar ahí contactándonos y pudiendo charlar más ocasiones, más entrevistas con otros temas, ¿no? Y pues que con esa disposición que te caracteriza, y bastante agradecido que estoy contigo por la accesibilidad y por poder compartirnos todo esto que nos estuviste compartiendo el día de hoy, Eduardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ray. Ya te lo dije al principio de la entrevista y lo repito, que para mí es un placer que alguien considere que lo que yo pueda decir tenga interés, ¿no?, para el público. Me parece que además lo que hacéis a través de vuestra página pues es algo muy necesario y que yo, si en la medida de mis posibilidades puedo aportar para esa causa, desde luego que podréis contar conmigo, ¿no? Y a ver si es verdad que la entrevista ha resultado reforzante tanto para tu conducta como para la mía, y por tanto, por definición, vuelve a repetirse en el futuro, y yo estaré encantado de abordar los temas que tú consideres oportunos, siempre y cuando yo tenga algo de conocimiento sobre ellos, ¿no? Créeme que créeme que sí está cumpliendo esa función. Bueno, eso no lo sabremos, ¿no?, porque el reforzamiento se define de manera funcional y por tanto no podemos saber, como mucho podemos desgranar sus componentes a nivel emocional, ¿no? Eso sí podremos más o menos aproximarnos a ello. Lo reforzante, pues bueno, yo diría que tiene pinta de que sí, es bastante probable, pero habrá que verlo, ¿no? Yo estaré encantado de comprobarlo y de que así sea. Está aumentando la probabilidad cada vez más, entonces. Muchas gracias a ti, a todo el equipo que llevéis la página. No tengo el gusto de conocer a todos los que lo formáis, pero desde aquí les mando un saludo y también extiendo mi agradecimiento de poder expresar algunas de las cosas relacionadas con lo que hago. Y nada, muchísimas gracias a todos los seguidores de vuestra página también, porque sin ellos entiendo que no existiríais, así que son un pilar fundamental para que todo esto pueda tener lugar.
Genial, Eduardo. Pues muchas gracias nuevamente y pues como te decía, espero que nos estemos viendo en otra ocasión con otra entrevista, otros temas y pues bueno, ahí seguiremos teniendo contacto y pues yo me despido. Recuerden, yo soy Ray González. Estuvimos con nuestro compañero, colega y amigo Eduardo Polín. Eh, Ahí está, bastante. Hagamos ciencia y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Recuerden que esto es Divulgación Psicológica, un espacio para compartir el conocimiento psicológico, científico y basado en la evidencia. Nos vemos, un saludo y hasta la próxima.